Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Vamos a continuar con nuestra serie de matrimonios. Este día nuestro tema es en esta serie Un mejor matrimonio. Hoy tenemos nuestro tema número 3. El tema número 3 vamos a abordar el tema del egoísmo. Hoy vamos a ver cómo vencer el egoísmo en el matrimonio, ¿sí? Bien, mire, el egoísmo quizás sea el problema de fondo de toda la humanidad, ¿eh? Desde la infancia hasta nuestra adultez, el ser humano batalla con esto, ¿eh? Batalla con el egoísmo, con el egocentrismo. Y lo que sucede es que esta condición, esta actitud constituye la esencia misma del pecado, ¿sí? Mire, el egoísmo obstruye la comunión con Dios, destruye las relaciones. Nosotros, como una relación entre personas, el egoísmo definitivamente destruye esta relación entre las personas. También el egoísmo envenena los matrimonios. Esta es una realidad que nosotros podemos ver hasta en lo más cotidiano, ¿eh? Créame, hasta en nuestras propias casas podemos ver nosotros que tenemos hijos, ¿verdad? Usted quizás si tiene hijos, usted puede ver que diariamente tiene que batallar también con esa condición en ellos mismos, ¿sí? Mire, los que tienen hijos pequeños lo pueden reconocer inmediatamente. Se dice que la primera palabra que los niños aprenden, la primera palabra que ellos saben decir es no, ¿sí? Ellos aprenden a decir, lo primero es decir no. Y la segunda palabra que aprenden se dice que es mío, ¿sí? Mío y no son las palabras que ellos lo primerito que ellos aprenden, ¿sí? Ahora, ya los niños pequeños también ya construyen frases, ¿eh? Y su frase favorita o la primera frase que ellos tienen es, ese es mío, ¿sí? ¿Cierto o no? Usted lo ha visto en sus propios hijos, en sus sobrinos, en los pequeñitos que usted tenga cerca. Usted puede reconocer esto. Siempre lo primero que afirman los niños es eso o ese es mío, ¿sí? Para los seres humanos, cuando somos pequeños, cuando somos niños, la idea de ser compartidos, pues no es algo que traigamos de fábrica, ¿eh? La realidad es de que de nacimiento no traemos el compartir, ¿sí? Esta parte de compartir, el ser compartidos, eso se nos tiene que enseñar, ¿eh? Bueno, pues entendiendo esto, mire, si nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Y tenemos ese cuidado, pues créame que de poco va a servir que nosotros enseñemos a nuestros hijos a compartir, a no ser egoístas, si nosotros mismos somos egoístas, ¿sí? Si ellos pueden aprender lo que no deben hacer, ¿verdad? No deben ser egoístas, no deben tener esas actitudes, pero ¿qué cree? En sus padres identifican inmediatamente esas actitudes egoístas. Qué contrasentido, ¿verdad? Mire, si nosotros estamos dispuestos a hacerle frente a este gran monstruo que es el egoísmo, lo hacemos ayudados por el poder de Dios. Mire, esto debe ser una necesidad entre nosotros como matrimonios, ¿eh? Porque si no nos oponemos a este gran monstruo que es el egoísmo seguirá debilitando el matrimonio, seguirá destruyendo la armonía entre nuestra relación. Mire, el egocentrismo inevitablemente produce fricciones en el matrimonio, ¿sí? Y esas fricciones con el tiempo, ¿sí?, nos van a llevar a confrontaciones, ¿sí? Y a una confrontación abierta, a vivir en una batalla campal, ¿sí? Es la realidad. Y bueno, nosotros también estamos ahí, ¿verdad? Lidiando con esto. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos muy hábilmente, ¿eh? Porque a todas esas fricciones, o de plano, los que ya viven en la confrontación, ¿verdad? Lo llamamos a veces, mire, con unas palabras muy cuidadosas, ¿verdad? Le decimos, es que hay falta de consideración entre nosotros, ¿verdad? O hay algún descuido, ¿no? O hay insensibilidad, ¿no? Siempre lo hacemos esto con la intención de minimizar el problema, ¿eh?
La realidad es que nos hemos acostumbrado a escuchar el típico yo quiero, a que de nuestra boca salga el yo pienso, el yo siento, ¿verdad? Y es muy cierto que en nosotros, mire, son pocas las ocasiones cuando esta intención se revierte, ¿eh? Que de nuestra boca salgan otro tipo de frases cuando nosotros, fíjese, estemos pensando o preguntándonos, no lo que yo quiero, sino qué será lo que mi esposa quiere, ¿sí? Me pregunto en algún momento qué es lo que ella siente, ¿verdad? O qué es lo que ella está pensando, ¿sí? Es muy raro que de nosotros surja estas actitudes, ¿sí? Mire, generalmente al egocéntrico lo único que le preocupa es cómo es que las cosas me están afectando a mí, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahorita en este momento, en este instante, ¿qué tanto me va a afectar, verdad? Así se comporta el egocéntrico, ¿sí? El egocéntrico nunca se preocupa de, bueno, ¿qué es lo que pensará el Señor de esto que está ocurriendo? ¿Qué es lo que me está pasando hoy? Bueno, ¿qué pensará el Señor? El egocéntrico no se fija en esto, ¿eh? Cuidado. Y mucho menos el egocéntrico está preguntándose, esta actitud, esta situación, esta circunstancia que estamos viviendo, ¿cómo afectará a mi hijo o a mi hija? O mucho menos se pregunta cómo afectará a mi esposa, ¿sí? El egocéntrico tampoco se pregunta si esto que está sucediendo tiene la suficiente importancia como para que yo aplique el dominio propio, ¿verdad? Digamos que, bueno, pues si es una situación tan importante como para que yo decida poner mis intereses en segundo lugar, ¿eh? Esto es algo que tenemos que reflexionar. Mire, eso es algo inherente al ser humano y siempre nos ha acompañado, forma parte de nuestra esencia. El mismo Señor Jesús, durante su ministerio en esta tierra, Él también se tuvo que enfrentar a menudo a esta actitud, la actitud del primero yo. Mire, esto era algo muy evidente, incluso hasta en sus propios discípulos. Mire, hubo un momento cuando ellos debatieron entre ellos mismos sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos. Mire, esto lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, Marcos 9, versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿de qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Quién había de ser el mayor? ¿Verdad? Pero el Señor no se quedó pues ahí, ¿verdad? Callado y diciendo, bueno, pues, ¿qué actitudes tienen, verdad? Él los amonestó, ¿sí? Los amonestó y les enseñó, ¿sí? Que quien quisiera ser el mayor, pues mire, vamos a ver lo que dice el versículo 35, Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El postrero de todos y el servidor de todos. El que quiera ser el mayor, el Señor Jesús dejó claro, tendrá que ser siervo de todos. Él tendrá que tomar la posición más baja entre todo el grupo, ¿sí? Imagínense, ¿no? Esto es demoledor en contra del egocentrismo. Miren, el objetivo de nuestra vida no es el complacernos a nosotros mismos. Ese no debe de ser nuestro objetivo, sino ceder nuestra voluntad a alguien más. Y esto con el propósito de complacerlo. Y ese alguien es Dios. Entonces, pues a quien debemos el propósito que debemos tener es complacer a Dios. Y realmente pues hacemos lo contrario, ¿no? Siempre nos queremos complacer a nosotros, cuando realmente a quien debemos de complacer es a Dios. Y esto pues lo afirma el apóstol Pablo. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces podemos ver cuál debe ser nuestra manera de vivir, ¿no? Siempre honrando y agradando al Señor. Ese debe de ser nuestro propósito, el propósito de nuestra vida. Y el Señor pues enseñó, ¿no? Nuestro Señor nos enseñó que lo que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida es complacer a Dios. Y por consiguiente, esto pues lleva el amar y servir a los demás. Miren, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30 y 31. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces aquí podemos ver lo que nuestro Señor Jesús enseñó, ¿no? Que debemos, en primer lugar, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también nos enseña que debemos también amar y servir a nuestro prójimo. Entonces podemos saber pues cómo aquí pues habla, ¿no? de ese amor primeramente a Dios y de amar a nuestro prójimo, ¿no? Aquí no habla que debemos de amarnos primero nosotros y que nosotros debemos de ser el centro, ¿no? Sino el centro debe de ser Dios y por consecuencia nuestro prójimo. Y también pues el Señor no solo lo enseñó, no solo fue algo que dijo y ahí se quedó, no, sino que Él dio ejemplo de lo que estaba enseñando. Él dio ese ejemplo al sufrir y morir por nosotros. Ahí vemos que Él da ese ejemplo. Y esto lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí vemos cómo pues Él dio su vida por pecadores que no lo merecían, ¿no? Que no merecían su amor, que no merecían su muerte, pero Él Él dio su vida por amor al pecador, a nosotros. Y también lo hemos visto, ¿no? En su ministerio, en lo que estuvo aquí en la tierra, cómo Él no vino a que le sirvieran, ¿no? Él no vino a que los discípulos llegaran y le sirvieran y le pusieran todo, ¿no? Sino todo lo contrario. Él vino para servirles. Y esto lo podemos ver en Mateo, capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo, ¿no? De servir a los demás, y no solamente Él lo enseñó, sino Él con su vida nos lo mostró, ¿no? Podemos ver a lo largo de su ministerio cómo Él sirvió a los demás, Él tanto que dio su vida en ese amor, en ese servicio. Y miren, vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 3 al 4.
Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora vemos, ¿no? Por supuesto que pues este énfasis de servir a otros y darse por los demás, pues definitivamente no lo vamos a encontrar en los principios del mundo, ¿no? En las recomendaciones para que escuchamos, ¿no? Para que da el mundo, que vemos en revistas o en la tele, en libros, ¿no? No da las recomendaciones, estas recomendaciones para enfrentar los problemas matrimoniales, ¿no? Sino todo lo contrario. Podemos escuchar en el mundo cómo los consejos que se dan es como, pues cómo debes hacer valer tus derechos, ¿no? O cómo defenderte tú mismo o imponerte, ¿no? También podemos ver cómo habla de que debemos amarnos primeramente nosotros mismos, ¿no? Y nosotros debemos de ser el centro de atención. Y yo creo que el consejo más común que hemos pues escuchado es que pues no tienes por qué aguantarlo, ¿no? O sea, ¿para qué estás con él? No lo tienes que aguantar, puedes dejarlo, ¿no? Y podemos ver cómo se dan esas clases de consejos en el mundo, ¿no? Y aún en revistas, en libros, en todas las cosas podemos encontrar esos consejos. Y pues realmente pues con esta clase de consejos no nos debemos de sorprender, ¿no? De que hoy tenemos el porcentaje más alto de divorcios, ¿no? Y muchas veces nos sorprendemos, pero pues es lo que lleva a esos consejos, esos principios que ha establecido el mundo, ¿no? Y podemos ver cómo las familias se desintegran diariamente, ¿no? Y pues las personas no quieren enfrentarse a sí mismas, ¿no? Podemos ver que no quieren enfrentar los problemas, las situaciones, sino todo lo que contrario, ¿no? Lo que quieren es librarse de sus circunstancias, ¿no? Alejarse de todo problema a cualquier precio. Eso es lo que pues la gente busca, lo que la gente hoy en día es lo que quiere. Así es, y es por eso, bueno, nos tenemos que preguntar entonces, nosotros como matrimonios creyentes, ¿cómo podemos nosotros lidiar correctamente con el egoísmo entre nuestra relación, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Sí? Entendemos que esto no es nada fácil, ¿verdad? Mire, definitivamente no vamos a obtener esa victoria, no la vamos a lograr, esa victoria, pues nosotros en nuestros propios esfuerzos, en los esfuerzos de la carne, no lo lograremos, ¿sí? La realidad es de que vamos a necesitar un poder sobrenatural para sobreponernos a esa tendencia que tenemos todos, ¿verdad? Esa tendencia pecaminosa y que es inherente a nosotros, ¿sí? Es nuestra naturaleza esta parte, el egoísmo, ¿sí? El egoísmo, pues es nuestra naturaleza, como les digo, es tan natural, ¿verdad? Que, mire, aún en todo el transcurso de nuestra vida nos hemos ocupado en batallar con esta actitud, ¿verdad? Y generalmente ahí la vamos como moderando, ¿verdad? Desde pequeños hasta el día de hoy, usted ha estado batallando con esa actitud, ¿verdad? Con esa tendencia, con ese egoísmo, y sabe cómo muchos lo hemos hecho echándole ganas, ¿verdad? Ahí pues como queriendo domar, ¿verdad? Como queriendo domesticar esas actitudes, ¿verdad? Para que no sean tan evidentes, ¿no? Que no se te noten tanto, porque la idea es de que pues como que hay disimularlas, ¿no? De manera que sigamos expresando el egoísmo, sigamos expresando nuestro egocentrismo, pero de una manera más aceptable, ¿sí? Que no nos veamos tan mal, ¿cierto? Pero, mire, aún con todo esto, la raíz del egoísmo está ahí. Esa permanece, no la podemos quitar, ¿sí? ¿Qué debemos hacer entonces? Los creyentes entendemos que el primer paso para sobreponernos al egoísmo, por supuesto, es nacer de nuevo, ¿sí? El nacer de nuevo y por supuesto también el ser llenos del Espíritu. Al ser llenos del Espíritu Santo,
recibimos el poder transformador de Dios, ¿sí? Es ahí donde nosotros pues podemos recibir esa capacidad, esa capacitación de parte de Dios, donde nosotros en nuestro corazón vamos a tener ese poder, ¿sí? Viviendo en nosotros para ayudarnos en contra de este gran problema que tenemos, ¿sí? Pero aún con todo esto, mire, todo lo que Dios nos da, nos dota, pues mire, no es suficiente, ¿eh? Esto no es suficiente. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que no es suficiente que Dios nos haya dotado de su Espíritu Santo, hayamos nacido de nuevo? ¿Por qué no es suficiente? Hermano, reconsidere esto, ¿sí? Dios espera una respuesta en nosotros, ¿sí? Él da poder, da capacidad, ¿sí? Él nos da una nueva vida, pero sabe que Dios también requiere del creyente, requiere de nosotros como creyentes que nos sometamos, ¿sí? Diariamente a el Espíritu Santo. Tenemos que someternos a Él, a su señorío, ¿sí? Porque, mire, si no lo hacemos así, vamos a volver a caer en esa antigua forma de vida. Vamos a volver otra vez a esa vida natural y egoísta que teníamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a empezar en esta parte, ¿sí? En someternos al control, al señorío del Espíritu Santo? Pues mire, necesitamos tener y llevar una disciplina. Tenemos que ejercitarnos, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a ejercitar? ¿Qué le parece si iniciamos un programa para ejercitarnos y lograr vencer el egoísmo? Vamos a iniciar un programa pues incorporando ciertos principios a nuestra vida, ciertos principios en nuestro matrimonio, ¿sí? Para poder lograr este objetivo que tenemos, ¿sí? Vamos a ver como un primer principio. ¿Qué le parece? Vamos a ver qué nos dice la Escritura en respecto a esto. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Vamos ahí, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántas veces no hemos estudiado o leído este pasaje, verdad? Esta parte de la Escritura donde el apóstol Pablo nos insta a someternos, ¿verdad? Todo aquello que hablemos, todo aquello que pensemos, tiene que estar sometido al señorío del Señor, ¿verdad? Someternos en qué aspecto en nuestro matrimonio, en nuestra relación. ¿Qué le parece todo lo que hablamos? Todo aquello que hablamos, todas nuestras palabras deben de estar sometidas al señorío del Señor, ¿eh? Nuestra relación, por supuesto, tiene que estar sometida a ese señorío. Tenemos entonces nosotros que decidir que lo que guíe nuestras palabras, lo que guíe nuestras actitudes sea el Señor, sea Jesús. Porque generalmente lo que hacemos es que lo que dirige nuestras palabras, lo que dirige nuestra convivencia son nuestras emociones, hermano, hermana. Tenemos que quitar esto, tenemos que someternos al señorío de Cristo y que el Señor sea nuestra guía en nuestra boca, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Como segundo principio, pues vayamos al libro de los Salmos. Vamos a Salmos, capítulo 26, versículo 2, por favor. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Escudriñar, examinar, ¿verdad? El Señor nos escudriña, nos examina, y cuánto más cuando le pedimos esto, ¿verdad? Pues mire, ¿qué le parece si al final del día, pues nos sentamos, ¿verdad? Diariamente a hacer una revisión, ¿no? Una revisión de nuestras acciones y de nuestras palabras. ¿Qué le parece si repasamos lo que hemos hecho en el día, ¿sí? Y nos escudriñamos, ¿verdad? Nos examinamos en nuestras actitudes, y si descubrimos que ha habido pecado, si descubrimos que hemos pecado, pues tenemos que confesarnos, ¿sí? Confesar el uno al otro ese pecado. Si hemos sido egocéntricos,
si hemos sido desconsiderados, ¿cierto? Si hemos tenido en algún momento alguna actitud así, pues mire, si lo descubrimos mientras lo estamos aquí haciendo esa revisión, pues si descubrimos que yo he sido egoísta con mi esposa, me tengo que tragar mi orgullo y tengo que confesar. ¿Y a quién lo tengo que confesar? Primeramente a Dios, ¿verdad? Al Señor tengo que ir y confesar y después, ¿sí? Inmediatamente después tengo que confesarlo y pedir perdón a mi cónyuge, a mi esposa, ¿sí? Esto va a ser muy positivo en nosotros, ¿sí? Definitivamente el reconocer que nos hemos equivocado nos va a traer grandes beneficios, hermanos, hermanas. Como tercer punto, vayamos a un texto en Efesios, vamos al libro de los Efesios, por favor, a la carta de los Efesios, al capítulo 4, versículo 32. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo ahí. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos unos con otros, misericordiosos, ¿verdad? Porque debe de haber perdón entre nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, pues aquí también nosotros tenemos que pues platicar, ¿verdad? Y si estamos nosotros realmente llenos del Espíritu Santo, tendremos que buscar esos momentos, ¿verdad? Frecuentemente para hablar mucho, hablar entre nosotros y escuchar, ¿sí? Necesitamos poner atención a lo que dice nuestro cónyuge. ¿Qué es lo que nuestro cónyuge está percibiendo en nosotros, ¿sí? Recuerde, la actitud que debe haber en su corazón es en misericordia, con benignidad. Y esto para escuchar, para recibir lo que su esposo o su esposa tenga que decirle. Le va a comentar, quizás muchas veces, que ha sido egoísta, que ha sido insensible o que ha buscado momentos para manipularlo. Y mire, cuando escuchemos esto, debemos ejercitarnos en esta parte, ¿verdad? En el dominio propio, ¿verdad? En esa misericordia, ¿sí? Y permitir que nos señalen nuestros errores, Tenemos que permitirlo, ¿sí? No seamos de los que inmediatamente ponemos excusas. Bueno, es que tú también, ¿verdad? Tú lo hiciste primero, ¿no? Esas son excusas que ya no caben en nosotros. Ya no tenemos que ir a todos. No se puede usted encender en ira, olvídelo, no. Tenemos que escuchar, ¿sí? Pacientemente, ¿sí? Recuerde que usted tampoco es perfecto, hermano, varón, hermana. Recuerde que no somos perfectos, somos simples seres humanos, pecadores, redimidos, ¿cierto? Pero al final simples pecadores, ¿sí? Necesitamos perdón unos de otros. Como cuarto punto, vayamos al Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 12. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿verdad? Yo quiero que me traten a mí muy bien, ¿cierto? Ay, perdón, eso es una actitud muy egoísta, ¿cierto? Mire, debemos pensar, ¿sí? Y le invito a que usted hoy reflexione y en este ejercicio que estamos llevando a cabo, reflexione si ese día, si el día de hoy quizás usted se ha tomado alguna molestia para servir a su cónyuge. Usted pues ha tenido que pasar algún inconveniente, ¿verdad? Que no le agradó por servir a su cónyuge, o alguien más incluso, ¿sí? Repase si el día de hoy usted ha tenido alguna actitud positiva para mostrar ese espíritu de sacrificio por su matrimonio, por su esposa, por su esposo, ¿sí? Mire, es muy bueno que evitemos las malas acciones. Es muy bueno que dejemos las malas acciones de lado, que ya no las practiquemos más, ¿sí? Eso es muy bueno. Pero ¿sabe qué es más provechoso? Hay algo mejor,
que hagamos y tengamos actitudes positivas, ¿sí? Que pongamos en práctica todo esto, que llevemos esto al servicio, a la atención, a poner más cuidado en nuestro cónyuge, a atenderle mejor, ¿sí? Buscar algunas situaciones que ella o él necesita, ¿verdad? Eso es todavía más provechoso, hermano, hermana, ¿eh? Es mucho más provechoso que dejar de hacer lo malo. Hay que hacer y llevar a cabo las acciones correctas, ¿sí? Poner en práctica lo bueno, poner en práctica lo bueno. Recuerde, queremos que hagan cosas buenas con nosotros. Nosotros también tenemos que empezar por hacer eso bueno por nuestro amado cónyuge, por nuestra amada esposa, ¿verdad? Como quinto punto, como quinto principio, pues mire, pensemos, preguntarnos, ¿no? Mire, haga este ejercicio también. Dígale a su esposa, ¿cómo me percibes, amor? Dime, realmente, ¿cómo me percibes? ¿Sí? Hoy no le voy a preguntar a mi esposa ahorita, ¿verdad? Porque no va a ser muy conveniente, ¿sí? Pero ya en esa intimidad, pregúntese y permita que ella o él le diga, ¿sí? Si a usted le ve como alguien egoísta, ¿verdad? Alguien que hace las cosas a su manera, ¿no? Que nomás está pensando en usted mismo, ¿verdad? Pregúnteselo, ¿sí? Haga este ejercicio. Recuerde, estamos deseando cambiar nuestro matrimonio. Estamos deseando estar bajo el señorío de Cristo. Llegando aquí, a este punto, lo que ahora necesitamos es ir al Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a dejar esta enseñanza en este punto y vamos a pedirle al Señor que nos siga mostrando pues, en estos principios, ¿sí? Muchas cosas que quizás hemos dejado de lado, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que nos siga instruyendo en lo que es el egoísmo y cómo podemos realmente vencerlo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu paciencia. Señor, gracias porque hoy tú nos das esta oportunidad de escuchar lo que tú piensas acerca de estas actitudes egoístas. Gracias, Señor, porque tú nos muestras, Padre, en tu palabra lo que debe ser el verdadero matrimonio, esa relación tan maravillosa que tú formaste, que tú creaste, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a ser entendidos, a ser diligentes, a comprender que tú nos has dado todas las herramientas y nos has dado el poder y la capacidad para vencerlo. Y, Señor, también hoy queremos ser plenamente conscientes que necesitamos someternos a tu señorío. Padre, te rogamos que sigas haciendo tu obra en los matrimonios, sigue haciendo tu obra en nosotros, Señor. Sigue formándonos, mi Dios, para que seamos y lleguemos al cumplimiento de ese propósito que tú tienes en cada matrimonio. Señor, te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo, por esta oportunidad y le invitamos, si Dios permite, que nos podamos ver la siguiente clase, la siguiente enseñanza. Que Dios lo guarde, hermanos, que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Dios les guarde.